audiencia que se encuentra escuchándonos el día de hoy. Queremos compartir con ustedes aspectos claves de la cuestión social, basados en los cambios históricos de la cuestión social hasta la contemporaneidad, cambios históricos de la cuestión social, América Latina, en la geopolítica del siglo XX y la política social y modelos de atención social. Por su parte, comprender la cuestión social basada en diversos cambios históricos, entre ellos la metamorfosis del trabajo, que es la transición tecnológica, la desproletarización, precarización y flexibilización, el Fordismo, que viene del año 1945 a 1970, las tendencias de formas de trabajo, como la división especializada del trabajo, la producción en cadena y a gran escala, derechos sociales en el trabajo, la producción en masas, la secuencia y la cantidad producida. También viene el toyotismo, que es la tendencia japonesa a finales de la década del siglo XX, la flexibilización en el proceso de trabajo, acceso a derechos sociales, transición a un trabajo polivalente, campo de tiempo flexible, aumento de la explotación laboral, control de calidad, nuevos roles de vigilancia, trabajo muerto. En el trabajo surge la desregulación laboral. También trae consigo cambios en la feminización del trabajo, despriorización del trabajo, subpriorización del trabajo, desarrollo de fuerzas productivas en la mecanización microeléctrica y robotización, aumento del trabajo en el sector servicios e informalidad. Los dejo ahora con los demás integrantes, los cuales van a contextualizar un poco más al respecto. Bueno, claro que sí, Evelyn. Con lo que tú dijiste, pues se podría decir que hay que considerar importante contextualizar en estos sistemas de producción porque independientemente de sus características únicas, todos tienen el objetivo de obtener una producción final por medio de la transformación de materia prima y capital. Esto con el fin de, pues, distribuir esta producción obtenida de los consumidores. Cada uno de estos sistemas de producción tienen unas especificaciones que buscan la maximización del beneficio y la minimización de los costos y generar la eficiencia posible para optimizar los recursos disponibles. Por otro lado, hay que tener presente que existen diferencias marcadas entre un sistema y otro, por lo que es importante que se mencionen y se consideren. Con estos métodos se implementa la producción de masa y así se produjeron los costos de producción, cuyo propósito es unir al trabajo individual de los obreros y marcar el ritmo de trabajo administrado por las empresas de una de las diferencias entre Fordismo y Toyotismo. Un claro como diferencia entre los dos es que pues el Fordismo se basa en salarios altos, mientras que el toyotismo en salarios bajos. En ese sentido, el Fordismo, pues que es un modelo estadounidense, y aquí es interesante, digamos que abordar este tema de por qué Fordismo y Toyotismo, la, la forma de producción que tienen, en este caso, las empresas de carros, eh, digamos que su forma de producción ha tenido como un impacto en la economía, pues en este caso a nivel mundial. Y el Fordismo en su forma de producción en secuencia, y como tú lo dices, como con salarios altos, eh, también pues se instauró en su momento, y posteriormente el Toyotismo proveniente de Japón. Ya lo que no determina tanto el nivel de producción, sino la calidad. Entonces aquí viene a surgir un nuevo, digamos que rol en el trabajo, y es que el tema de la vigilancia. Y por eso también en este caso se habla de cuál es el trabajo muerto, que en este caso es
es el tema como de la control de calidad, de la vigilancia, el control sobre el proceso de producción, que además en ese proceso de producción ya se implementan máquinas, robots, y que genera una transformación importante en el tema del trabajo. Ya, pues, cuando se instalan máquinas que reemplazan una serie de trabajos, genera un impacto en cuanto a la mano de obra de las personas. Claro que sí, y pues cabe destacar que dentro del Fordismo podemos decir algunas ventajas que se tiene, bueno, pues en esta que los trabajadores y las máquinas se especializan exclusivamente en una fase de la producción. También pues que las actividades se realizan de forma rápida y eficiente. La reducción de sus costos y aumento de la circularización de la mercancía y por último pues las políticas de acuerdo entre el obrero organizado, que en este caso es pues el sindicato y el capitalista. Por otro lado pues se podría decir que el toyotismo tiene como desventajas pues en la parte como de la producción que no se reserva sino se hace conforme a lo emana y a lo que se emana de acuerdo a los pedidos. También que pues las piezas o los productos deben tener la exactitud requerida y no, o sino lo que se produce. Y pues que cada fase de la producción debe tener preparados en cualquier circunstancia para fabricar la cantidad necesaria en el momento pues como en el momento preciso. De acuerdo, y eso de alguna manera también ha generado un impacto en el trabajo, ¿no? En la calidad de vida del trabajador. Eh, ¿Cuáles serían esos impactos? Y sobre todo en el contexto colombiano, ¿no? Claro, un claro ejemplo pues que se puede ver en esto, pues se podría decir que en el modelo de toyotismo, que en el contexto colombiano pues se podría ver reflejado en la minería de oro, pues en Colombia, donde se ve que se absorbe mucho el trabajo formal y pues se ve muy precarizado y temporal, ya que pues se reduce el costo de contratación a la vez que se profundiza en las lógicas de explotación de la fuerza de trabajo. Vaya, un tema muy interesante y sobre todo también cómo el trabajo en ese sentido y en estas formas de producción, por un lado, también se ha precarizado, se ha desproletarizado y también digamos que ha acrecentado la informalidad. Sí, Lau, es que por ejemplo en este caso hablamos de un sistema de producción en el cual desarrollamos una mirada de producción masivamente, ¿sí? Pero también podemos incluir, por ejemplo, las formas de contratación o las formas en que se gestiona ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, y como lo planteaba la compañera, en cómo en las mines, en la explotación de todo este tipo del oro en Colombia, vemos como las comunidades que buscan oros en los ríos o algo así, también las comunidades indígenas cuidan de sus ríos y cuidan de este tipo de cosas y llegan multinacionales, llega el gobierno, llegan el Estado como tal a aumentar este sistema de producción masiva o de explotación masiva como en este caso en específico lo podemos ver, pero también en las ciudades donde explotamos al sujeto directamente con un contrato de prestación de servicios, con un tema bueno, usted necesita que trabaje toda la noche, pero le va a pagar un mínimo. Sí, todas estas garantías que nos están presentando también en el trabajo como tal y que aumenta simplemente la productividad o la ganancia realmente de la empresa y no de la persona como tal, del sujeto, y que en la actualidad se ve como en muchos casos se está como cambiando al sujeto por máquinas, ¿sí? Que en la actualidad vemos
que ya no es una persona la cual hace el trabajo manual, sino es una máquina y el humano supervisa, quitando muchos trabajos a muchas personas y las cuales genera, no le da al producto y que es una cuestión o un debate que se tiene que dar más allá, en el cual ya no se le va a dar el valor en específico, el valor de la fuerza de trabajo que tiene el ser humano al producto o a lo que se le está, a lo que se está generando, ¿sí? Entonces, este es un tema en el cual, como lo decía la compañera, tiene muchos aspectos y un proceso histórico en el cual, como tú lo decías también, que hablas de procesos de construcción de vehículos como la Toyota, todo ese tipo de cosas, pero que también representa otras formas que tiene el ser humano de sobrevivir, ¿sí? Ahora ya no se explota al ser humano, sino el ser humano se autoexplota, ¿sí? En el tema de que ya no trabajo para esta empresa, pero me voy a conducir un carro en un aplicativo y ya no son 8 horas, sino son 12 horas para, aunque sea cubrir mis necesidades básicas, más mi seguridad social y más todas las cuestiones que necesita el automóvil o lo mismo de emprender, ¿sí? Entonces, como que este tipo de cosas van generando otras formas de mirar el trabajo o la percepción de trabajo del ser humano. Entonces, como que esto se relaciona mucho con temas con este tema y con temas anteriores que hemos trabajado y, por ejemplo, con el tema que sigue. Por supuesto, Lau. Es muy interesante, aparte el tema que toca Ginette, y que hablas precisamente del tema de la explotación, que se autoexplota el ser humano, ya que se informaliza el trabajo por falta de garantías, falta, digamos que, de oportunidad de laborar formalmente. Entonces se buscan otros medios y esto genera como una autoexplotación, pero también la explotación de los recursos naturales a través de la minería, ¿sí? Y que esto nos abre campo al siguiente tema, que es el neoliberalismo en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se vino dando este proceso y cómo actualmente eh, se ven reflejado el neoliberalismo a través, en este caso, de la explotación laboral, de la explotación de los recursos, de la desigualdad, y que son factores importantes dentro de nuestro tema principal, que es la cuestión social? En ese sentido, varios autores nos hablan del neoliberalismo desde 4 fases, que es una forma un poco también en que organizan la llegada y por ahora eh, cómo se ha implementado este sistema en Latinoamérica. Llega a través pues debido pues a una crisis en los 70, a través de un proceso que se llamó la Operación Cóndor. Esta operación constó en que se llevaron a cabo varias dictaduras en algunos países en Latinoamérica, y estas dictaduras en pro de favorecer digamos que en este caso, Norteamérica, a países desarrollados, digamos que con un tipo de alianza que se tenía implícitamente. Entonces, aparte del tema de explotación, que digamos que eso da una transición ya después, hay un autoritarismo, hay digamos que una manifestación de diversas formas de violencia en las que se trataba de legitimar estas dictaduras en universidades, como tal campos de educación, donde se trataba de legitimar este proceso. Y por otro lado,
la violencia ante otras formas de pensamiento, ante la libertad de pensamiento, y que esto generó pues también la expulsión o pues que muchas personas huyeran de sus países. Posteriormente, pues claramente estas dictaduras llegaron a pues un momento de fracaso y en ese momento, debido a una deuda externa, que, que pues aquí es como muy curioso el tema, y es que Estados Unidos promovió las mismas dictaduras, no le funcionó, pero entonces después promueve el Consenso de Washington a mediados de los 80, 90, para, pues, tras la tumba de las dictaduras, y se instaura pues paulatinamente un modelo económico orientado a la apertura externa del mercado. Allí lo que se hace es, digamos que, sobre todo, instaurar la apertura económica, la liberalización económica, y a través de tratados, de acuerdos, digamos que es, como, yo lo veo de esta forma, como una forma de amarrar a los países en subdesarrollo, y que quedaran, digamos que sometidos a este tipo de políticas, que además al interior de los países generaran políticas y para que pues esa economía, esa forma de economía al interior del país se diera y avalara pues, se avalara pues en conjunto con los acuerdos al exterior. Pues con relación a ello también, pues se genera la liberalización de la economía, pero también una paulatina privatización tanto de servicios como de derechos, en dado caso también, y es el tema de la privatización de la salud, de la privatización de servicios públicos, de la privatización pues, varios servicios que en su momento eran pues promovidos por el Estado y que pues pertenecían a empresas públicas. Dale. Digamos que este tema con las transnacionales, hay una crítica directa desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, en donde podemos analizar muchísimas problemáticas que contrae o que conlleva todo este tipo de participaciones de las transnacionales en un país subdesarrollado como en el que estamos. Entonces, digamos que todo esto se desprende desde que hay unas falencias desde el mismo gobierno, desde el mismo modelo económico, que no permite un desarrollo fluido del país, y por lo tanto necesitamos como de una supuesta ayuda, ¿no? Pues yo la coloco como una supuesta porque ahí es donde entramos en crítica, porque qué es lo que nos están dejando versus qué es lo que se están llevando, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos hablar sobre cuál es el aporte que ellos están haciendo directamente a la economía en cuestiones de, bueno, digamos que están ofreciendo empleo, digamos que ellos están viendo como que oportunidades laborales en el país, pero digamos que en temas de aranceles, en temas de impuestos, de qué manera estas empresas, estas transnacionales, se ven ahí, se pronuncian hacia el país en ese sentido, porque entonces era lo que decía, se están aprovechando de que estamos en un país subdesarrollado con muchas necesidades, muchos vacíos, muchas falencias, en donde necesitamos una ayuda, ¿cierto? Pero entonces digamos que este modelo económico les permite a las transnacionales ingresar acá en el país, les permite entrar como una supuesta solución, pero digamos que ellos están haciendo impactos supremamente importantes en el interior del territorio. Poniendo como ejemplo, digamos que Coca-Cola, que siendo una transnacional tan grande, teniendo un espacio acá en nuestro territorio, en un páramo,
digamos que qué repercusiones tiene todo esto ambientalmente, ¿cierto? Digamos que ellos en este momento se están lucrando de eso, se están aprovechando de todos estos enriquecimientos naturales que tenemos en este país, pero digamos que ellos de qué manera se están pronunciando respecto a lo ambiental, ¿cierto? Porque se están aprovechando de los terrenos, se están aprovechando del agua, se están aprovechando del territorio, pero de igual forma todo se está yendo para afuera. Toda esa transnacional está entrando a exprimir el país y simplemente se lleva las ganancias y jamás está ocurriendo ese, pues ese espacio de desarrollo que estamos necesitando en este momento, ¿cierto? Se están aprovechando de todos estos vacíos que tenemos. Lo que tú hablabas también de los blindajes, porque ellos saben cómo trabajan, entonces el modelo económico les permite que entren en el país, hagan de las suyas, por así decirlo, y puedan volver a salir porque ya está escrito en el papel. Entonces ellos crean unos acuerdos donde, donde ellos puedan establecerse, puedan actuar en el país y puedan prácticamente lucrarse de ello y poder salir libres porque simplemente el modelo económico ya se había charlado y ya lo habían tratado de esa manera. Entonces, en esos acuerdos están hablando de que, no sé, los aranceles para la transnacional van a ser un poco más económicos o de que no van a tener que pagar algún tipo de impuestos, que hasta las mismas empresas micro y medianas que son aquí nacionales del país, sí los tienen que hacer, ¿cierto? Entonces digamos que es un poco contradictorio en cuestiones de una empatía que nosotros como nacionales deberíamos tener en cuestiones de las empresas que laboren en nuestro territorio, ¿cierto? Entonces digamos que todo esto se ve a cabo es por ese modelo económico que nos está llevando, porque pues simplemente se siguen lucrando otras personas porque el modelo económico se lo permite. Entonces a lo que hablaba de los blindajes es que pues bueno, ellos siguen haciendo eso, entonces hablan de todos esos acuerdos que van a tener en cuestiones de la apertura a la economía, de qué manera pueden actuar en ello, y a pesar de que puedan pasar los gobiernos, a pesar de que puedan pasar años, digamos que no se va a ver alterado esos tratados que ellos manejan porque de esa manera lo establecieron. Entonces están diciendo, pueden pasar años y años, pero nosotros vamos a seguir actuando de la misma manera a pesar de que los líderes, los gobernantes cambien. Entonces eso lo estipulan los blindajes de que ellos se están cuidando de esa manera y de todas maneras dicen, listo, vamos a... es permitido, digamos que es permitido que se modifiquen esos acuerdos que nosotros tenemos, pero siempre y cuando se pueda, o sea, siempre y cuando nos beneficie a nosotros, ¿no? O sea, mientras más liberación dentro del territorio tengan, ellos van a permitir una modificación de esos acuerdos. Pero si es al contrario, el mismo papel los está librando y los está curando sobre eso. Por lo mismo se llaman blindajes. Se están blindando de lo que posiblemente con el tiempo los mismos territorios se puedan dar cuenta de que no les está sirviendo. Entonces, digamos que eso son críticas directas a todo a este modelo, ¿no? A este modelo que nos brinda supuestos apoyos, pero que en una mirada, en una perspectiva más enfocada o un poquito más territorial, nos damos cuenta de que posiblemente por lo mismo es que no estamos teniendo un proceso de desarrollo óptimo eh, para que, no sé, pues para que el territorio avance, por así decirlo. Sergio, y perdón que los interrumpa en esto, me parece muy importante también establecer que realmente el neoliberalismo o este tema que estamos como abordando en esta parte también se une mucho con lo que estábamos hablando anteriormente, lo que nos comentaba la compañera Ginés, y en donde ella también establecía la idea de la extracción de oro, quiénes son los que vienen a extraer minerales, a extraer recursos naturales en el país. En específico, son las multinacionales que se les abre como un mercado amplio de recursos naturales,
de fuerza de trabajo, de todo este tipo de cosas que para estas empresas o para estas organizaciones o para estas personas en específico genera una amplia ganancia, generar más plusvalía en el desarrollo de sus productos, sus servicios o todo el proceso que están haciendo. Y lo que genera realmente en el contexto y principalmente en el contexto colombiano es desigualdad social, desigualdad económica y todo este tipo de cosas que nos afecten y que se ven en la cotidianidad. Y que pues en muchos casos también se ve relacionado a cómo las normativas internacionales o las normativas de los gobiernos o de acuerdos internacionales sectoriales llevan a una guerra entre imperios también, ¿sí? Donde el imperialismo de ciertos países o de ciertos sectores generan una lucha tan fuerte y tan regionalista, por decirlo de alguna manera, para lograr obtener todos esos recursos y esta mano de obra que es excesivamente económica para producir en el mercado y todo en el mercado económico y que realmente, por ejemplo, en Colombia simplemente se está ofreciendo eso, recursos naturales, manos de obras, pero no se está generando ni industrialización ni nada de eso, y que también va muy de la mano con el tema que continúa. De acuerdo con todas las problemáticas que hemos mencionado, que nos ha traído la metamorfosis del trabajo y que nos ha traído el neoliberalismo, quería pues cerrar con dos manifestaciones del neoliberalismo y esa apertura económica. Por un lado, las contradicciones que desde mi perspectiva veo que se dan en cuanto sobre todo al tema de la importación de alimentos. Un país que es productor de café, es productor de papa, es productor de yuca, de hortalizas, es impresionante, de granos, que se importe la gran parte de la canasta familiar y que esto nos haya generado en este momento un costo de vida pues altísimo, que para nosotros pues poder consumir un almuerzo para 5 personas en una familia se va mucho dinero y aparte devolviéndonos al tema del trabajo, la precarización laboral no permite tampoco que se suplan esas necesidades en términos de alimentos y sobre todo que se suplan las necesidades en términos de derechos, que también ahí me da paso a seguir con el otro asunto que quería tocar y ese hoy o ayer recibimos pues la noticia que de nuestras pensiones, de los fondos privados de pensión se van a invertir 4.5 billones, perdón, en vías. Se cobra peaje, un montón de peajes en cada, no sé, o sea, son muchos peajes en vías, que supuestamente eso va para el mantenimiento, para el desarrollo de vías, pero están hurtando de nuestros ahorros de pensión, que posiblemente, y que si seguimos con esto, pues en esta situación, quién sabe si logremos pensionarnos. En ese sentido, de acuerdo con la desigualdad y el gran nivel de pobreza que tienen los países en Latinoamérica, en este caso Colombia, hay una respuesta por parte del Estado que pues son las políticas sociales. Bueno, gracias, Lau. Pues sí, teniendo como en cuenta todo lo que hemos abordado y todos los temas que hemos abordado, el tema del trabajo, el tema de los mercados, entramos directamente a hablar cuáles son esas responsabilidades que tiene un Estado frente a garantizar las necesidades, los derechos,
las libertades o las situaciones de la cotidianidad de sus habitantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso hablamos de 3 formas de hacer política social en las cuales se han desarrollado desde que se implementó un estado de bienestar y se han ido transformando según las necesidades también de la población, pero que se presentan actualmente como en el contexto colombiano. Por ejemplo, tenemos la focalización de las políticas sociales. Después de esta tenemos las modalidades contributivas y el universalismo, ¿sí? En donde simplemente son formas de, de aseguramiento a la base de la nómina salarial que se presentan en sociedades como la colombiana, ¿sí? Entonces, y que se basa en criterios determinados donde los sujetos cuentan con derechos a las prestaciones sociales, ¿sí? Por lo cual, por ejemplo, en el modelo de focalización que se atribuye a la virtud de ser eficiente y eficaz, pero en la cual se tienen muchas dificultades, ha aumentado la pobreza y la desigualdad y el desequilibrio al poner políticas sociales de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las políticas sociales poseen un mérito de concentrar los recursos escasos de las poblaciones a las poblaciones que realmente lo requieran, puesto que en un estado como Colombia, que no puede cumplir, como que no puede prestarle toda la atención social, seguridad social a todos los habitantes, focaliza los recursos que tiene según, por ejemplo, el territorio, las necesidades, las situaciones de precariedad, todo ese tipo de situaciones, y se focalizan y se atienden de formas diferentes, que en muchas situaciones funcionan, ¿sí? En muchas situaciones se le da esa confianza al Estado para que trabaje y desarrolle estas propuestas, ¿sí? O sea, y situaciones que se ven con muy relacionados a los 2 temas que planteábamos anteriormente, ¿sí? Como que las personas que no pueden entrar en ese mercado laboral y las deficiencias que ha generado un Estado neoliberal como el que tenemos, cómo el Estado puede cubrir esa necesidad, ¿sí? De una manera en la que focaliza al sujeto, atiende la necesidad instantánea y momentánea que tiene el sujeto, pero que no va más allá de lo que realmente como de la base del problema o de las situaciones reales que se presentan, ¿sí? Entonces, esta focalización intenta garantizar a toda la población un mínimo adecuado de subsistencia hasta que esta misma persona encuentre esta manera de subsistir en un mercado. Por ejemplo, lo que decía la compañera Ginette en su principio de la informalidad del trabajo, en donde se vuelve tan común esto, o no sé, hablamos de la informalidad en Colombia, donde la informalidad en Colombia representa más de la mitad de la población y donde la mitad de la población colombiana trabaja desde la informalidad. Y pues vemos cómo esto también se entra en el concepto de un trabajo que cuenta con todas las garantías sociales, que cuenta el sí, pero que realmente es explotación sobre explotación, y también entran todos los temas que hemos desarrollado anteriormente, ¿sí? Y también tenemos las modalidades contributivas como otra forma de implementar estas políticas sociales, en donde las personas que trabajan aportan o dan desde su salario, desde lo que se gana, para asegurarse como las situaciones vitales en temas de salud, en temas de educación, servicios sociales, servicios de pensiones, ¿sí? Que también es una forma de limitar a personas las cuales nunca van a poder obtener una pensión, y lo que decía Laura anteriormente, donde personas que no pueden cotizar o que no tienen la capacidad de entrar en el mercado por situaciones diversas, nunca van a tener la posibilidad de llegar a una pensión.
Y ahora nosotros con las normativas que tiene un Estado neoliberal como el colombiano, tampoco va a entrar a esta posibilidad de obtener una pensión digna o un salario vital mínimo. Y el universalismo, ¿sí? En donde un Estado, pero un Estado como no un Estado no como el colombiano, puede prestar los servicios básicos a todas las personas, pero el universalismo varía en este caso, ¿sí? En donde se le presta el servicio a todos, ¿sí? Pueden obtenerlo de manera privada o pública. Entonces es donde también entra el juego de la obtención o la forma de cómo se puede obtener este servicio o estas necesidades básicas que tiene una persona. Es por eso que también en una sociedad con pleno empleo formal, la mayoría de estos derechos se podrían alcanzar por medio de una combinación de mecanismos, digámoslo así, de seguridad social y normas laborales protectoras, pero sin embargo el pleno empleo formal no ha resultado ser la situación normal de las economías capitalistas, incluso pues las desarrolladas, y más aún este no resulta incompatible con las marcadas brechas entre los ingresos de distintos grupos de trabajadores, lo que, lo que puede traducirse en diferencias y en el tipo de bienes y servicios a los que efectivamente acceden. Realidad que además tiende a reproducirse para atender, digamos, estas situaciones de los estados, de las economías avanzadas que han desplegado tradicionalmente regímenes de provisión de bienestar con algunos componentes no contributivos. Entonces, el logro de estos derechos no depende exclusivamente de la situación laboral de los ciudadanos. Y pues también es importante mencionar que este esquema de protección en el cual las medidas universales resultan complementos del núcleo constituido por la seguridad social, pues ha estado sujeto a los diversos cuestionamientos, los cuales estuvieron, digamos, motivados por la persistencia de la desocupación y la cronicidad que asumía en el caso de ciertos grupos de trabajadores. Pero ciertas propuestas alternativas, digamos, al enfoque de la seguridad social, también responden a una perspectiva valórica, digamos, diferente e implícita en el arreglo de plantear que debe brindarse, no sé, un amplio rango de libertad efectiva, llamémoslo así, a los ciudadanos, incluso respecto a la decisión de trabajar para el mercado y con qué intensidad hacerlo. Entonces, digamos que a partir de allí se identifican diferentes enfoques, pero uno que cabe es destacar el ingreso garantizado o básico en la transferencia que debería recibir toda persona independientemente de cualquier otro criterio, incluso la situación laboral en la que se encuentre. También en América Latina la brecha, em, digamos, de pleno empleo formal es extremadamente amplia y pues esta se expresa preferentemente en una alta incidencia de las ocupaciones informales y pues en la seguridad social, en el sentido que no están cubiertas por esta, sino que en este contexto resulta indudable que los esfuerzos por asegurar la plena vigencia de los derechos económicos y sociales no pueden recaer exclusivamente sobre la seguridad social y pues las regulaciones laborales. Em, digamos que el trabajo también está a favor de la conveniencia y pues de instrumentar una estrategia que se base por un lado en las políticas destinadas a la consecución del pleno empleo formal y pues a consolidar un esquema de regulaciones laborales protectoras. Entonces, hablándolo como en sentido, digamos, como de haciéndole un análisis un poquito más puntual a cada una de estas problemáticas o de estos temas que hemos tratado en esta noche. Entonces, digamos que yo le miro como una eficiencia a hablar sobre el tema del Estado. ¿Qué influencia tiene el Estado frente a todas estas perspectivas que estamos teniendo en las conversaciones que tuvimos ahorita? Entonces, digamos que es como
Es como una crítica que uno puede hacer directamente hacia el Estado en cuestiones de qué manera se puede presentar, no sé, garantías hacia el trabajo, de qué manera un modelo económico nos puede brindar garantías para poder subsistir dentro de un territorio y digamos que de qué forma se puede focalizar todo este tipo de circunstancias para que las necesidades ya sean territoriales o sean, bueno, los que sean, todos estos sujetos de estados tengan una respuesta óptima a todo esto. Entonces, digamos que se pueden unir todo en este sentido para poder hacer un análisis en cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Yo le pongo que es el Estado directamente el que entraría como principal protagonista, haciéndole una semejanza a Colombia. Bueno, y de acuerdo con lo que hemos venido discutiendo en este podcast, acudimos a la opinión de un docente, el profesor Jorge Andrés Pinzón. Él es sociólogo de la Universidad Nacional y urbanista también de la Universidad Nacional. Y la pregunta que le hicimos fue relacionada con las dos situaciones de las que hemos venido discutiendo, la desproletarización y el neoliberalismo en Latinoamérica. Entonces, con relación a ello, teniendo en cuenta que Colombia lleva muchos años en guerra, nos parece importante conocer su perspectiva con relación al conflicto armado en Colombia, en relación con la acumulación de riquezas y la implantación en América, las implantaciones ya mencionadas en América Latina. Entonces le damos paso y le damos la palabra al profesor. Posiblemente lo primero que habría que decir es que el conflicto armado en Colombia es un conflicto social, político y armado. Es decir, es un conflicto que tiene en sus características estructurales un problema relacionado con los conflictos estructurales de la sociedad y particularmente ligados a situaciones o a contextos de altísima desigualdad históricamente conformadas. Si se revisa, digamos, históricamente y estructuralmente las razones mismas por las que se gesta el conflicto, por lo menos en sus facciones propias del siglo XX, pues el tema, por ejemplo, de acceso a la tierra, a las riquezas socialmente generadas, a los servicios sociales, van a ser elementos detonantes que sumados a la enclaustrada posibilidad de participación política de las mayorías, por más de que se hablase de una democracia formalmente, pero restringida en lo práctico, termina siendo un desencadenante propio del conflicto armado. Es muy importante entender, por ejemplo, que el origen de las guerrillas contemporáneas o las que más o menos persisten hasta los 90 y los 2000 e incluso en esta década, eh, se da justo en un contexto propio de la Guerra Fría, eh, en la década de los 50, pero sobre todo la década de los 60, hay unas confrontaciones ideológicas muy fuertes en términos del bipolarismo mundial, pero que además va a tener unos ingredientes muy particulares en el caso latinoamericano, y ahí es clave entender que las medidas de impronta económica y los modelos económicos van a estar auspiciados, entre otras, por figuras como la Alianza para el Progreso, como el Plan Cóndor, que casi que se pueden entender, y bueno, y las Escuelas de las Américas, que se pueden entender como, digamos, una doctrina de la zanahoria y el garrote. Una alianza para el progreso que busca mitigar, digamos, las situaciones más críticas del conflicto socioeconómico por medio de la inversión en temas como la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura eléctrica, el acceso a agua potable, auspiciada desde el gobierno de Estados Unidos y orientado sobre todo a reducir las posibles situaciones en las que emergiera un discurso y una práctica insurgente.
y que además va a estar alimentado desde los 50 en el caso colombiano y con mucha fuerza en los 60 y algo de los 70, una apuesta importante por la urbanización e industrialización del país. Aparecen apuestas como el SENA, el propio Departamento Nacional de Planeación y una serie de iniciativas basadas en el modelo cepalino, que buscaban entender el modelo de desarrollo bajo la figura de la industrialización. Una industrialización que y deja de todas maneras una perdurable las heridas propias del sector rural, históricamente empobrecido, y va a ser el sector rural quien reciba en gran medida los conflictos de la guerra. Em, Abrimos pues la palabra ya para ir concluyendo y sobre todo pues para también dar algunas apreciaciones con respecto a lo que nos trae él. Pues sí, en este caso, yo creo que es importante resaltar que este tipo de situaciones y todo lo que hemos abordado en el contenido de este espacio o en el desarrollo normal del estudio de la cuestión social, nos da el paso para revisar este tipo de situaciones que nos plantea el profe, en el cual vemos una guerra, un conflicto armado, que se desarrolla con base a lo como él lo planteaba, situaciones que se pueden presentar más allá y que llevan a las personas a vivir otras realidades, otras perspectivas de las situaciones reales de un país, y un país como Colombia que de una u otra manera su violencia, sus precariedades, sus situaciones sociales de una otra, transversalizan en muchas situaciones del diario vivir de todas las personas y aumentan esas situaciones de precariedad, de desigualdad, de odio, que nos generan este tipo de situaciones, de modelos, de formas de trabajo y demás, como demás situaciones en la guerra de la productividad, de la precariedad y como ¿cómo decirlo?, de las realidades o de las cuestiones sociales de las que estamos hablando en específico en esta situación. Entonces, pues no sé si algún otro compañero quisiera como para cerrar este capítulo, eh, y hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos comentaba el profe, pero también de todo lo que hemos hablado en el desarrollo de este espacio. Claro que sí, pues adicionar a eso, pues ya hacer como un resumen de todo lo visto, pues se puede ver reflejado que, pues, en- así sea en la actualidad o en los tiempos de antes, pues se ve todavía reflejado como esa perspectiva de la clase obrera que pues aún existe ese conflicto como con las empresas, puesto que estos velan más que todo como los intereses de ellos mismos y nunca por los intereses de los trabajadores, incluso hasta eso burlándose de hasta el propio gobierno. Ya pues para asociarlo con lo que dice el profe, pues a través de la historia pues también hemos visto que Colombia ha sido dependiente de ya sea factores políticos, económicos, externos, los cuales han influenciado en las decisiones internas de nuestro país, de la cual forma que de esta ha sido víctima de una especie de clientelismo global donde pues estamos obligados a pagar por favores recibidos por medio de concesiones a otros países y pues también a organizaciones internacionales, el cual pues estas también pues se les permite un acceso directo a las decisiones políticas y económicas de nuestro país. Pienso que también sea cual fuera el planteamiento general que se vaya delineando,
Su puesta en marcha será paulatina, pues ya que los acuerdos específicos no siempre serán fáciles de alcanzar y también porque deben irse superando, digamos, esas restricciones, esas brechas, especialmente institucionales y fiscales, y pues así por tanto la ampliación de la protección comenzaría, digamos, por los hogares más vulnerables y apuntando a mitigar las tendencias a la transferencia intergeneracional de, pues en este caso, de la pobreza. Bueno, para cerrar, pues yo quisiera también dar dos apreciaciones y sobre todo con respecto a lo que menciona el profe, y es, él mencionaba la zanahoria y el garrote, y es que, digamos que promueven, entre comillas, unas formas de desarrollo para el país, pero a su vez esto nos genera, digamos que, un conflicto interno en términos pues de que se acrecenta la desigualdad y que aparte pues la inversión que hay en la guerra es bárbara en este país. Aparte pues también la capitalización del conflicto, hablando de la inversión de la guerra, pero que además son lo que decía él, son los pobres los que ponen los muertos, los que ponen a quienes van a ir a la guerra, y que es una guerra entre pobres. Jamás se va a ver pues que un empresario o un ministro ponga a sus hijos o sus familiares para ir a la guerra en cualquiera de sus posiciones, de sus amplias posiciones. Y es un tema que tras esa desigualdad que conlleva el tema desde el inicio, eh, del cambio del trabajo, desde esa desproletarización, desde esa precarización del trabajo, hasta sus diversas formas de la manifestación del neoliberalismo. Y digamos que yo lo veo de esa forma como la poca gestión que hay a través de las políticas sociales, que es un tema que hay que reforzar y es un tema del que hay que hablar, porque seguramente esto no está, digamos que, resolviendo situaciones de desigualdad y de problemáticas sociales en Colombia. Entonces yo quisiera cerrar con eso. Laura, pues ya para terminar. Pues bueno, pues en este caso pues agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Es importante hablar de estos temas, es importante cuestionarnos nuestras realidades, nuestras sociedades, nuestras políticas, nuestros mercados, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy importante cuestionarnos este tipo de cosas. Agradecemos a todos los participantes. Esperamos vernos en otro capítulo de la cuestión social y de otros capítulos de relevancia en el trabajo social.